La princesa y el granuja, de Benito Pérez Galdós. Capítulo 1. Pacorrito Migajas era un pobre personaje. Alzaba del suelo poco más de 3/4 y su edad apenas pasaba de los 7 años. Tenía la piel curtida del sol y del aire y una carilla avejentada que más bien le hacía parecer enano que niño. Sus ojos eran negros y vividores, con grandes pestañas como alambres y resplandor de pillería. Pero su boca daba miedo de puro fea y sus orejas, al modo de aventadores, antes parecían pegadas que nacidas. Vestía gallardamente una camisa de todos colores, por lo sucia, y pantalón hecho de remiendos, sostenido con un solo tirante. En invierno, abrigábase con una chaqueta que fue de su señor abuelo, la cual, después de cortadas las mangas por el codo, a Pacorrito le venía que ni pintada para gabán. En el cuello le daba varias vueltas a manera de serpiente, un guiñapo con aspiraciones a bufanda y cubría la mollera con una gorrita que afanó en el rastro. No usaba zapatos, por serle esta prenda de grandísimo estorbo, ni tampoco medias, porque le molestaba el punto. La familia de Pacorrito Migajas no podía ser más ilustre. Su padre, acusado de intentar un escalo por la alcantarilla, fue a tomar aires a Ceuta, donde murió. Su madre, una señora muy apersonada que por muchos años tuvo puesto de castañas en la cava de San Miguel, fue también metida en líos de justicia y después de muchos embrollos y dimes y diretes con jueces y escribanos, me la empaquetaron para el penal de Alcalá. Aún quedaba a Pacorrito su hermana, pero ésta, abandonando su plaza en la fábrica de tabacos, corrió a Sevilla en amoroso seguimiento de un cabo de artillería, y esta es la hora en que no ha vuelto. Estaba, pues, Migajas solo en el mundo, sin más familia que él mismo, sin más amparo que el de Dios, ni otro guía que su propia voluntad. Capítulo 2. ¿Pero creerá el pío oyente que Pacorrito se acobardó al verse solo? Ni por pienso. Había tenido ocasión, en su breve existencia, de conocer los vaivenes del mundo y algo de lo falso y mentiroso que encierra esta vida miserable. Llenándose de energía, afrontó la situación como un héroe. Afortunadamente, tenía buenas relaciones con diversa gente de su estofa y aún con hombres barbudos que parecían dispuestos a protegerle, y bulle que bulle, aquí me meto y allí me saco, consiguió dominar su triste estado. Vendía fósforos, periódicos y algún billete de lotería. 3 ramos mercantiles que, explotados con inteligencia, podían asegurarle honradas ganancias. Así es que a Pacorrito nunca le faltaban 4 cuartos en el bolsillo para sacar de un apuro a un compañero o para obsequiar a las amigas. No le inquietaban gran cosa ni las molestias del domicilio ni las exigencias del casero. Sus palacios eran el prado en verano y en invierno los portales de la casa panadería. Varón sobrio y enemigo de pompas mundanas, se contentaba con un rincón cualquiera donde pasar la noche. Comía como los pájaros lo que encontraba, sin que jamás se apurase por esto a causa de la conformidad religiosa que existía en su alma y de su instintiva fe en los misteriosos auxilios de la providencia que a ningún ser grande ni chico desampara. Los que esto escuchen creerán que Migajas era feliz. Parece natural que lo fuese. Si carecía de familia, gozaba de preciosísima libertad y como sus necesidades eran escasas, vivía holgadamente de su trabajo sin deber nada a nadie, sin que le quitaran el sueño, cuidados ni ambiciones. Pobre, pero tranquilo. Desnudo el cuerpo, pero lleno de paz sabrosa el espíritu. Pues a pesar de esto, el señor de Migajas no era feliz. ¿Por qué? Porque estaba enamorado hasta las cachas, como suele decirse. Sí, señores, aquel Pacorrito tan pequeño y tan feo y tan pobre y tan solo, amaba. Ley inexorable de la vida, que no permite a ningún ser, cualquiera que sea, redimirse del despótico yugo de amor. Amaba a nuestro héroe con soñador idealismo, libre de todo pensamiento impuro,
a veces con ardoroso fuego que en sus venas ponía un hervor de todos los demonios. Su corazón volcánico tenía sensaciones de todas clases para el objeto amado, ora dulces y platónicas como las de Petrarca, ora arrebatadas como las de Romeo. ¿Y quién había inspirado a Pacorrito pasión tan terrible? Pues una dama que arrastraba vestidos de seda y terciopelo con vistosas pieles. Una dama de cabellos rubios que, en bucles, descendía sobre su alabastrino cuello. La tal solía gastar quevedos de oro y a veces estaba sentada al piano 3 días seguidos. Capítulo 3. Sabed cómo la conoció Pacorro y quién era aquella celestial hermosura. Extendía el chico la esfera de sus operaciones mercantiles por la mitad de una de las calles que afluyen a la Puerta del Sol, calle muy concurrida y con hermosas tiendas que de día ostentan en sus escaparates 1000 prodigios de la industria y por las noches se iluminan con la resplandeciente claridad del gas. Entre estas tiendas, la más bonita es una que pertenece a un alemán, siempre llena de bagatelas preciosísimas destinadas a grandes y pequeños. Es el bazar de la infancia, infantil y de la adulta. Por carnaval se llena de caretas burlescas, en Semana Santa de figuras piadosas, hacia Navidad de nacimientos y árboles cargados de juguetes y por Año Nuevo de magníficos objetos para regalos. La pasión frenética de Pacorrito empezó cuando el alemán puso en su vitrina una encantadora colección de damas vestidas con los ricos trajes que imagina la fantasía parisiense. Casi todas tenían más de media vara de estatura. Sus rostros eran de fina y purificada cera, y ningún carmín de frescas rosas se igualaba al rubor de sus castas mejillas. Sus azules ojos de vidrio brillaban inmóviles con más fulgor que la pupila humana. Sus cabellos, de suavísima lana rizada, podían compararse con más razón que los de muchas damas a los rayos del sol, y las fresas de abril, las cerezas de mayo y el coral de los hondos mares parecía cosa fea en comparación de sus labios rojos. Eran tan juiciosas que jamás se movían de sitio en que las colocaban. Solo crujía el gozne de madera de sus rodillas, hombros y codos cuando el alemán las sentaba al piano o las hacía tomar los lentes para mirar a la calle. De resto, no daban nada que hacer, y jamás se les oyó decir «esta boca es mía». Entre ellas había una... ¡ay, qué hembra! La más hermosa, la más alta, la más simpática, la más esbelta, la mejor vestida, la más señora. Debía de ser mujer de elevada categoría, a juzgar por su ademán grave y pomposo, y cierto airecillo de protección que a maravilla le sentaba. «Gran mujer», dijo Pacorrito la primera vez que la vio, y más de una hora estuvo plantado ante el escaparate, contemplando tan seductora belleza. Capítulo 4. Nuestro personaje se hallaba en ese estado particular de exaltación y desvarío en que aparecen los héroes de las novelas amatorias. Su cerebro hervía, en su corazón se enroscaban culebras mordedoras. Su pensamiento era un volcán. Deseaba la muerte, aborrecía la vida, hablaba sin cesar consigo mismo, miraba a la luna, se remontaba al quinto cielo, etc. ¿Cuántas veces le sorprendió la noche en melancólico éxtasis delante del cristal, olvidado de todo, hasta de su propio comercio y modo de vivir? No era, por cierto, muy desairada la situación del buen Migajas, quiero decir, que era hasta cierto punto correspondido en su loca pasión. ¿Quién puede medir la intensidad amorosa de un corazón de estopa o serrín? El mundo está lleno de misterios. La ciencia es vana y jamás llegará a lo íntimo de las cosas. ¡Oh, Dios! ¿Será posible algún día demarcar fijamente la esfera de lo inanimado? Lo inanimado, ¿dónde empieza? Atrás los pedantes que, deteniéndose delante de una piedra o de un corcho, le dicen «Tú no tienes alma». Solo Dios sabe cuáles son las verdaderas dimensiones de ese limbo invisible donde yace todo lo que no ama.
Bien seguro estaba Pacorrito de haber hecho tilín a la dama. Esta le miraba, y sin moverse ni pestañear ni abrir la boca, decíale 1000 cosas deleitables, ya dulces como la esperanza, ya tristes como el presentimiento de sucesos infaustos. Con esto se encendía más y más en el corazón del amigo Migajas la llama que le devoraba, y su atrevida mente concebía dramáticos planes de seducción, rapto y aún de matrimonio. Una noche el amartelado galán acudió puntual a la cita. La señora estaba sentada al piano, las manos suspendidas sobre las teclas y el divino rostro vuelto hacia la calle. El granuja y ella se miraron. ¡Ay! Cuánto idealismo, cuánta pasión en aquella mirada. Los suspiros sucedieron a los suspiros y las ternazas a las ternazas, hasta que un suceso imprevisto cortó el hilo de tan dulce comunicación, truncando de un golpe la felicidad de los amantes. Fue como esas súbitas catástrofes que hieren mortalmente los corazones, originando suicidios, tragedias y otros lamentables casos. Una mano penetró en el escaparate por la parte de la tienda y, cogiendo a la señora por la cintura, se la llevó dentro. Al asombro de Migajas sucedió una pena tan viva que deseó morirse en aquel mismo instante. Ver desaparecer al objeto amado, cual si se lo tragara la insaciable tumba, y no poder detener aquella existencia que se escapa y no poder seguirla, aunque fuera al mismo infierno. Desgracia superior a las fuerzas de un mortal. Migajas estuvo a punto de caer al suelo. Pensó en el suicidio. Invocó a Dios y al diablo. «La han vendido», murmuró sordamente. Y se arrancó los cabellos, y se arañó el rostro. Y en las pataletas de su desesperación se le cayeron al suelo los fósforos, los periódicos y los billetes de lotería. Intereses del mundo, no valéis lo que un suspiro. Capítulo 5. Repuesto al cabo de su violenta emoción, el rapaz miró hacia el interior de la tienda y vio a unas niñas y a 2 o 3 personas mayores hablando con el alemán. Una de las chicas sostenía en sus brazos a la dama de los pensamientos de Migajas. Hubiérase lanzado con ímpetu salvaje dentro del local, pero se detuvo, temeroso de que, viendo su facha estrambótica, le adjudicaran una paliza o le entregasen a una pareja. Fijo en la puerta, consideraba los horrores de la trata de blancos, de aquella nefanda institución tirolesa en la cual unos cuantos duros deciden la suerte de honradas criaturas, entregándolas a la destructora ferocidad de niños malcriados. ¡Ay! Cuán miserable le parecía a Pacorrito la naturaleza humana. Los que habían comprado la señora salieron de la tienda y entraron en un coche de lujo. ¡Cómo reían los tunantes! Hasta el más pequeño, que era el más mimoso, se permitía tirar de los brazos a la desgraciada muñeca, a pesar de tener él, para su exclusivo goce, variedad de juguetillos propios de su edad. Las personas mayores también parecían muy satisfechas de la adquisición. Mientras el lacayo recibía órdenes, Pacorrito, que era hombre de resoluciones heroicas y audaces, concibió la idea de colgarse a la zaga del coche. Así lo hizo con la agilidad cuadramuna que emplean los granujas cuando quieren pasear en carruaje de un cabo a otro de la villa. Alargando el hocico hacia la derecha, veía asomar por la portezuela uno de los brazos de la dama sacrificada al vil metal. Aquel brazo rígido y aquel puño de rosa hablaban enérgico lenguaje a la imaginación de Migajas, que en medio del estrépito de las ruedas oía estas palabras: «¡Sálvame, Pacorrito mío! ¡Sálvame!». Capítulo 6. En el pórtico de la casa grande donde se detuvo el coche cesaron las ilusiones del granuja, porque un criado le dijo que si manchaba el piso con sus pies enlodados, le rompería el espinazo. Ante esta abrumadora razón, Migajas se retiró, lleno el corazón de un ardiente anhelo de venganza. Su fogoso temperamento le impulsaba a seguir adelante, arrojándose en brazos de la fortuna y en las tinieblas de lo imprevisto. Su alma se adaptaba a las ruidosas y dramáticas aventuras. ¿Qué hizo el muy pillo?
pues concertarse con los que iban a recoger la basura a la casa donde estaba en esclavitud su adorada, y por tal medio, que podrá no ser poético, pero que revela agudeza de ingenio y un corazón como la copa de un pino, Migajas se introdujo en el palacio. ¿Cómo le palpitaba el corazón cuando subía y penetraba en la cocina? La idea de estar cerca de ella le confundía de tal suerte que más de una vez se le cayó la espuerta de la mano, derramándose en la escalera. Pero de ningún modo podía saciar la ardiente sed de sus ojos que anhelaban ver a la hermosa dama. Sintió lejanos chillidos de niños juguetones, pero nada más. La gran señora por ninguna parte aparecía. Los criados de la casa, viéndole tan pequeño y tan feo, le hacían mil burlas. Mas uno de ellos, que era algo compasivo, le daba golosinas. Una mañana muy fría, el cocinero, ya fuese por lástima, ya por maldad, le dio a beber de un vino áspero y picón como demonios. El granuja sintió dulcísimo calor en todo el cuerpo y un vapor ardiente que a la cabeza le subía. Sus piernas flaqueaban, sus brazos desmayados caían con abandono voluptuoso. Del pecho le brotaba una risa juguetona que iba afluyendo de su boca, cual arroyo sin fin, y Pacorrito reía y se agarraba con ambas manos a la pared para no caer. Un puntapié vigoroso, aplicado en semejante parte, modificó un tanto la risa, y puesta la mano en la parte dolorida, Pacorrito salió de la cocina. Su cabeza seguía trastornada. Él no sabía dónde le conducían sus pasos. Corrió tambaleándose y riendo de nuevo. Pisó fríos ladrillos y después suave entarimado y luego tibias alfombras. De repente sus ojos se detuvieron en un objeto que en el suelo yacía. ¡Cielos! Migajas exhaló un rugido de dolor y cayó de rodillas. Allí, tendida como un cadáver, los vestidos rasgados y en desorden, partida la frente alabastrina, roto uno de los brazos, desgreñado el pelo, estaba la señora de sus pensamientos. Lastimoso cuadro que partía el corazón. Nuestro héroe, durante un rato, no pudo articular palabra. La voz se ahogaba en su garganta. Estrechó contra su corazón aquel frío cuerpo inanimado, cubriéndolo de besos ardientes. La señora tenía abiertos los ojos y miraba con melancólica dulzura a su fiel adorador. A pesar de sus horribles heridas y del lastimoso estado de su cuerpo, la noble dama vivía. Pacorrito lo conoció en la luz singular de sus quietos ojos azules que despedían llamaradas de amor y gratitud. «Señora, ¿quién os trajo a tan triste estado?», exclamó en tono patético, angustioso. Pero pronto al dolor agudísimo sucedió la ira, y Pacorrito pensó tomar venganza de aquel descomunal agravio. Como en el mismo instante sintiera pasos, cargó en sus brazos a la gentil dama echando a correr con ella fuera de la casa. Bajó la escalera, atravesó el patio, salió a la calle con tanta velocidad que no se podía decir que corría, sino que volaba. Su carrera era como la del pájaro que al robar un grano oye el tiro del cazador y, sintiéndose ileso, quiere poner entre su persona y la escopeta toda la distancia posible. Corrió por 1, 2, 3, 10 calles, hasta que, creyéndose bastante lejos, descansó poniendo sobre sus rodillas el precioso objeto de su insensato amor. Capítulo 7. Vino la noche, y Pacorrito vio con placer las dulces sombras que envolvían el atrevido rapto, protegiendo sus honestos. Examinando atentamente las heridas del descalabrado cuerpo de su adorada, observó que no eran de gravedad, aunque por los agujeros del cráneo se le verían los sesos si los tuviera, y toda la estopa del corazón se salía a borbotones por diferentes heridas. El traje estaba hecho jirones y parte de la cabellera se había quedado en el camino durante la veloz corrida.
Inundósele el alma de pena al considerar que carecía de fondos para hacer frente a situación tan apurada. Con el abandono de su comercio se le habían vaciado los bolsillos y una mujer amada, mayormente si no está bien de salud, es fuente inagotable de gastos. Migajas se tentó a aquella parte de su andrajosa ropa donde solía tener la calderilla, y no halló ni tampoco un triste chavo. Ahora, pensó, ahora necesitaré casa, cama, la mar de médicos y cirujanos, modista, mucha comida, un buen fuego. Y nada tengo. Pero como estaba tan fatigado, recostó la cabeza sobre el cuerpo de su ídolo y se durmió como un ángel. Entonces, oh prodigio, la señora se fue reanimando y levantándose al fin, mostró a Pacorrito su risueño semblante, su noble frente sin ninguna herida, su cuerpo esbelto sin la más leve rotura, su vestido completo y limpio, su cabellera rizosa y perfumada, su sombrero coquetón que adornaban diminutas flores. En suma, se mostró perfecta y acabadamente hermosa, tal como la conoció el muchacho en la vitrina. ¡Ay! Migajas se quedó deslumbrado, atónito, suspenso, sin habla. Púsose de rodillas y adoró a la señora como a una divinidad. Entonces ella tomó la mano al granuja y con voz entera, más dulce que el canto de los ruiseñores, le dijo: «Pacorrito, sígueme, ven conmigo. Quiero demostrarte mi agradecimiento y el sublime amor que has sabido inspirarme. Has sido constante, leal, generoso y heroico, porque me has salvado del poder de aquellos vándalos que me martirizaban. Mereces mi corazón y mi mano. Ven, sígueme y no seas bobo, ni te creas inferior a mí porque estás vestido de pingos». Observó Migajas la deslumbradora apostura de la dama, el lujo con que vestía, y lleno de pena exclamó: «Señora, ¿a dónde he de ir yo con esta facha?». La hermosa dama no contestó, y tirando de la mano a Pacorrito, le llevó por misteriosa región de sombras. Capítulo 8. El granuja vio al cabo una gran sala iluminada y llena de preciosidades, cuya forma no pudo precisar bien en el primer momento. Al poco rato comenzó a percibir con claridad 1000 figurillas diversas, como las que poblaban la tienda donde había conocido a su adorada. Lo que más llamó su atención fue ver que salieron a recibirles, luciendo sus flamantes vestidos, todas las damas que acompañaban en el escaparate a la gran señora, la cual contestó con una grave y ceremoniosa cortesía a los saludos de todas ellas. Parecía ser de superior condición, algo como princesa, reina o emperatriz. Su gesto soberano y su gallardo continente sin altanería revelaban dominio sobre las demás. Al instante presentó a Pacorrito. Este se quedó todo turbado y más rojo que una amapola cuando la princesa, tomándolo de la mano, dijo: «Presento a ustedes al señor don Pacorro de las Migajas, que viene a honrarnos esta noche». Al pobre chico se le cayeron las alas del corazón cuando observó el desmedido lujo que allí reinaba, comparándolo con su pobreza, sus pies desnudos, sus calzones sujetos con un tirante y su chaqueta cortada por los codos. «Ya adivino lo que piensas», manifestó la princesa con disimulo. «Tu traje no es el más conveniente para una fiesta como la de esta noche. En rigor de verdad, no estás presentable». «Señora, mi pícaro sastre», murmuró Pacorrito, creyendo que una mentirilla pondría a salvo su decoro, «no me ha acabado la condenada ropa». «Aquí te vestiremos», indicó la noble dama. Los lacayos de aquella extraña mansión eran monos pequeños y graciosísimos. De pajes hacían unos loros diminutos, de esos que llaman pericos, y varias pajaritas de papel. Estas no se apartaban un momento de la señora. La servidumbre se ocupó al punto de arreglar un poco la desgraciada figura del buen Migajas.
con unas fosforeras doradas y muy monas en forma de zapatos le calzaron al momento. Por gorguera le pusieron medio farolillo de papel encadenado y de una jardinera de mimbres hiciéronle una especie de sombrerete pastoril con graciosas flores adornado. Al cuello le colgaron a modo de condecoraciones la chapa de un kepis elegantísimo, una fosforera redonda que parecía reloj y el tapón de cristal de un frasquito de esencias. Las pajaritas tuvieron la buena ocurrencia de ponerle en la cintura, a guisa de espada o daga, una lujosa plegadera de marfil. Con estas y otras invenciones para ocultar sus haraposos vestidos, el vendedor de periódicos quedó tan guapo que no parecía él mismo. Mucho se vanaglorió de su persona cuando le pusieron ante el espejo de un estuche de costura para que se mirase. Estaba el chico deslumbrador. Capítulo 9. Enseguida principió el baile. Varios canarios cantaban en sus jaulas valses y habaneras, y las cajas de música tocaban solas, así como los clarinetes y cornetines que se movían a sí mismos sus llaves con gran destreza. Los violines también se las componían de un modo extraño para pulsarse a sí propios sus cuerdas, y las trompetas se soplaban unas a otras. La música era un poco discordante, pero Migajas, en la exaltación de su espíritu, la hallaba encantadora. No es necesario decir que la princesa bailó con nuestro héroe. Las otras damas tenían por pareja a militares de alta graduación, a los soberanos que habían dejado sus caballos a la puerta. Entre aquellas figuras interesantísimas se veía a Bismarck, al emperador de Alemania, a Napoleón y otros grandes hombres. Migajas no cabía en su pellejo de puro orgulloso. Pintar las emociones de su alma cuando se lanzaba a las vertiginosas curvas del vals con su amada en brazos fuera imposible. La dulce respiración de la princesa y sus cabellos de oro acariciaban blandamente la cara de Pacorrito, haciéndole cosquillas y causándole cierta embriaguez. La mirada amorosa de la gentil dama o un suave quejido de cansancio acababan de enloquecerle. En lo mejor del baile, los monos anunciaron que la cena estaba servida, y al punto se desconcertó el cotarro. Ya nadie pensó más que en comer, y al bueno de Migajas se le alegraron los espíritus, porque, sin perjuicio de la espiritualidad de su amor, tenía un hambre de 1000 demonios. Capítulo 10. El comedor era precioso y la mesa magnífica. Las vajillas y toda la loza de lo mejor que se ha fabricado para muñecas, y multitud de ramilletes esparcían su fragancia y mostraban sus colores en pequeños búcaros, en hueveras y algunos en dedales. Pacorrito ocupó el asiento a la derecha de la princesa. Empezaron a comer. Servían los pericos y las pajaritas tan bien y con tanta precisión como los soldados que maniobran en una parada a la orden de su general. Los platos eran exquisitos, y todos crudos o fiambres. Si la comida no disgustó a Migajas al comenzar, pronto empezó a producirle cierto empacho, aún antes de haber tragado como un buitre. Componían el festín pedacitos de mazapán, pavos más chicos que pájaros y que se engullían de un solo bocado, filetes y besugos como almendras, un rico principio de cañamones y un pastel de alpiste a la canaria, albóndigas de miga de pan a la perdigona, fricasé de ojos de faisán en salsa de moras silvestres, ensalada de musgo, dulces riquísimos y frutas de todas clases, que los pericos habían cosechado en un tapiz donde estaban bordadas, siendo los melones como uvas y las uvas como lentejas. Durante la comida, todos charlaban por los codos, excepto Pacorrito, que por ser muy corto de genio no desplegaba sus labios. La presencia de aquellos personajes de uniforme y entorchados le tenía perplejo y se asombraba mucho de ver tan charlatanes y retozones a los que en el escaparate estaban tiesos y mudos cual si fuesen de barro. Principalmente el llamado Bismarck no paraba. Decía 1000 chirigotas, daba manotadas sobre la mesa y arrojaba a la princesa bolitas de pan. Movía sus brazos como atolondrado, cual si los goznes de estos tuviesen un hilo y oculta mano tirase de él por debajo de la mesa.
«¿Cómo me estoy divirtiendo?», decía el canciller. «Querida princesa, cuando uno se pasa la vida adornando una chimenea, entre un reloj, una figura de bronce y un tiesto de begonia, estas fiestas le rejuvenecen y le dan alegría para todo el año». «Ay, dichosos 1000 veces», dijo la señora con melancólico acento, «los que no tienen otro oficio que adornar chimeneas y entredoses. Esos se aburren, pero no padecen como nosotras que vivimos en continuo martirio, destinadas a servir de juguete a los hombres chicos. ¿No podré pintar a usted, señor de Bismarck, lo que se sufre cuando uno nos tira del brazo derecho, otro del izquierdo, cuando éste nos rompe la cabeza y aquel nos descuartiza o nos pone de remojo o nos abre en canal para ver lo que tenemos dentro del cuerpo?» «Ya lo supongo», contestó el canciller, abriendo los brazos y cerrándolos repetidas veces. «¡Oh, desgraciados, desgraciados!», exclamaron en coro los emperadores, Espartero y demás personajes. «Y menos desgraciada yo», añadió la dama, «que encontré un protector y amigo en el valeroso y constante Migajas, que supo librarme del bárbaro suplicio». Pacorro se puso colorado hasta la raíz del pelo. «Valeroso y constante», repitieron a una las muñecas todas en tono de admiración. «Por eso», continuó la princesa, «esta noche, en que nuestro genio creador nos permite reunirnos para celebrar el primer día del año, he querido obsequiarlo, trayéndole conmigo y dándole mi mano de esposa en señal de alianza y reconciliación entre el linaje muñequil y los niños juiciosos y compasivos». Capítulo 11. Cuando esto decía, el señor de Bismarck miraba a Pacorrito con expresión de burla tan picante y maligna que nuestro insigne héroe se llenó de coraje. En el mismo instante, el tuno del canciller disparó una bolita de pan con tanta puntería que por poco deja ciego a Migajas. Pero este, como era tan prudente y el prototipo de la circunspección, calló y disimuló. La princesa le dirigía miradas de amor y gratitud. «¿Cómo me estoy divirtiendo?», repitió Bismarck dando palmadas con sus manos de madera. «Mientras llega la hora de volver junto al reloj y de oír su incesante tic-tac, divirtámonos, embriaguémonos, seamos felices. Si el caballero Pacorrito quisiera pregonar la correspondencia, nos reiríamos un rato». «El señor de Migajas», dijo la princesa mirándole con benevolencia, «no ha venido aquí a divertirnos. Eso no quita que lo oigamos con gusto pregonar la correspondencia y los fósforos, si quiere hacerlo». Hallaba el granuja esta proposición tan contraria a su dignidad y decoro que se llenó de aflicción y no supo qué contestar a su adorada. «¡Que baile!», gritó el canciller con desparpajo, «que baile encima de la mesa. Y si no lo quiere hacer, pido que se le quiten los adornos que se le han puesto, dejándole cubierto de andrajos y descalzo, como cuando entró aquí». Migajas sintió que afluía toda su sangre al corazón. Su cólera impetuosa no le permitió pronunciar una sola sílaba. «No seáis cruel, mi querido príncipe», dijo la señora sonriendo. «Por lo demás, yo espero quitarle al buen Migajas esos humos que está echando». Una carcajada general acogió estas palabras, y allí eran de ver todas las muñecas y los más célebres generales y emperadores del mundo, dándose simultáneamente cachiporrazos en la cabeza como las figuras de Guiñol. «¡Que baile, que pregone la correspondencia!», clamaron todos. Migajas se sintió desfallecer. Era en él tan poderoso el sentimiento de la dignidad que antes muriera que pasar por la degradación que se le proponía. Iba a contestar cuando el maligno canciller tomó una paja larga y fina, sacada al parecer de una cestilla de labores, y mojando la punta en saliva se la metió por una oreja a Pacorrito con tanta presteza que éste no se enteró de la grosera familiaridad hasta que hubo experimentado la sacudida nerviosa que tales chanzas ocasionan. Ciego de furor, echó mano al cinto y blandió la plegadera. Las damas prorrumpieron en gritos y la princesa se desmayó. Pero no aplacado con esto el fiero Migajas, sino por el contrario,
Más rabioso arremetió contra los insolentes y empezó a repartir estacazos a diestra y siniestra, rompiendo cabezas que era un primor. Oíanse alaridos, ternos, amenazas. Hasta los pericos graznaban y las pajaritas movían sus colas de papel en señal de pánico. Un momento después, nadie se burlaba del bravo Migajas. El canciller andaba recogiendo del suelo sus 2 brazos y sus 2 piernas, caso raro que no puede explicarse, y todos los emperadores se habían quedado sin nariz. Poco a poco, con saliva y cierta destreza ingénita, se iban curando todos los desperfectos, que esta ventaja tiene la cirugía muñequil. La princesa, repuesta de su desmayo con las esencias que en un casco de avellana le trajeron sus pajes, llamó aparte al granuja y, llevándole a su camarín reservado, le habló a solas de esta manera. Capítulo 12. Ínclito Migajas, lo que acabas de hacer, lejos de amenguar el amor que puse en ti, lo aumenta, porque me has probado tu valor indómito, triunfando con facilidad de toda esta caterva de muñecos bufones, la peor casta de seres que conozco. Movida por los dulces afectos que me impulsan hacia ti, te propongo ahora solemnemente que seas mi esposo, sin pérdida de tiempo. Pacorrito cayó de rodillas. Cuando nos casemos, continuó la señora, no habrá uno solo de esos emperadorcillos y cancilleretes que no te acate y reverencie como a mí misma, porque has de saber que yo soy la reina de todos los que en aquesta parte del mundo existen, y mis títulos no son usurpados, sino transmitidos por la divina ley muñequil que estableciera el supremo genio que nos creó y nos gobierna. Señora mía, dijo o quiso decir Migajas, mi dicha es tanta que no puedo expresarla. Pues bien, manifestó la señora con majestad, puesto que quieres ser mi esposo y por consiguiente príncipe y señor de estos monigotiles reinos, debo advertirte que para ello es necesario que renuncies a tu personalidad humana. No comprendo lo que quiere decir vuestra Alteza. Tú perteneces al linaje humano, yo no. Siendo distintas nuestras naturalezas, no podemos unirnos. Es preciso que tú cambies la tuya por la mía, lo cual puedes hacer fácilmente con solo quererlo. Respóndeme, pues, Pacorrito Migajas, hijo del hombre, ¿quieres ser muñeco? La singularidad de esta pregunta tuvo en suspenso al granuja durante breve rato. ¿Y qué es eso de ser muñeco?, preguntó al fin. Ser como yo. La naturaleza nuestra es quizá más perfecta que la humana. Nosotros carecemos de vida, aparentemente, pero la tenemos grande en nosotros mismos. Para los imperfectos sentidos de los hombres, carecemos de movimiento, de afectos y de palabra. Pero no es así. Ya ves cómo nos movemos, cómo sentimos y cómo hablamos. Nuestro destino no es, en verdad, muy lisonjero por ahora, porque servimos para entretener a los niños de tu linaje, y aún a los hombres del mismo, pero en cambio de esta desventaja, somos eternos. ¿Eternos? Sí, nosotros vivimos eternamente. Si nos rompen esos crueles chiquillos, renacemos de nuestra destrucción y tornamos a vivir, describiendo sin cesar un tenebroso círculo desde la tienda a las manos de los niños, y de las manos de los niños a la fábrica tirolesa, y de la fábrica a la tienda, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, repitió Migajas absorto. Pasamos malísimos ratos, eso sí, añadió la señora, pero en cambio no conocemos el morir, y nuestro genio creador nos permite reunirnos en ciertas festividades para celebrar las glorias de la estirpe, tal como lo hacemos esta noche. No podemos evadir ninguna de las leyes de nuestra naturaleza. No nos es dado pasar al reino humano, a pesar de que a los hombres se les permite venir al nuestro, convirtiéndose en monigotes netos. «Cosa más particular», exclamó Migajas lleno de asombro.
Ya sabes todo lo necesario para la iniciación muñequillesca. Nuestros dogmas son muy sencillos. Ahora medítalo y responde a mi pregunta. ¿Quieres ser muñeco? La princesa tenía unos desplantes de sacerdotisa antigua que cautivaron más a Pacorrito. «Quiero ser muñeco», afirmó el granuja con aplomo. Y al punto la princesa trazó unos endiablados signos en el espacio, pronunciando palabrotas que Pacorro no sabía si eran latín, chino o caldeo, pero que de seguro serían tiroles. Después la dama dio un estrecho abrazo al bravo Migajas y le dijo: «Ahora ya eres mi esposo. Yo tengo poder para casar, así como lo tengo para recibir neófitos en nuestra gran ley. Amado principillo mío, bendito seas por los siglos de los siglos». Toda la corte de figurillas entró de repente, cantando con música de canarios y ruiseñores, por los siglos de los siglos. Capítulo 13. Discurrieron por los salones en parejas. Migajas daba el brazo a su consorte. «Es lástima», dijo ésta, «que nuestras horas de placer sean tan breves. Pronto tendremos que volver a nuestros puestos». El serenísimo Migajas experimentaba, desde el instante de su transformación, sensaciones peregrinas. La más extraña era haber perdido por completo el sentido del paladar y la noción del alimento. Todo lo que había comido era para él como si su estómago fuese una cesta o una caja y hubiera encerrado en ella 1000 manjares de cartón que ni se digerían, ni alimentaban, ni tenían peso, sustancia ni gusto. Además, no se sentía dueño de sus movimientos y tenía que andar con cierto compás difícil. Notaba en su cuerpo una gran dureza, como si todo en él fuese hueso, madera o barro. Al tentarse, su persona sonaba a porcelana, hasta la ropa era dura y nada diferente del cuerpo. Cuando, solo ya con su mujercita, la estrechó entre sus brazos, no experimentó sensación alguna de placer divino ni humano, sino el choque áspero de dos cuerpos duros y fríos. Besóla en las mejillas y la encontró heladas. En vano su espíritu, sediento de goces, llamaba con furor a la naturaleza. La naturaleza en él era cosa de cacharrería. Sintió palpitar su corazón como una máquina de reloj. Sus pensamientos subsistían, pero todo lo restante era insensible materia. La princesa se mostraba muy complacida. «¿Qué tienes, amor mío?», preguntó a Pacorrito, viendo su expresión de desconsuelo. «Me aborro soberanamente, chica», dijo el galán adquiriendo confianza. «Ya te irás acostumbrando. Oh, deliciosos instantes. Si durarais mucho, no podríamos vivir». «¿A esto llama delicioso, tu Alteza?», exclamó Migajas. «Dios mío, qué frialdad, qué dureza, qué vacío, qué rigidez. Tienes aún los resabios humanos y el vicio de los estragados sentidos del hombre. Pacorrito, modera tus arrebatos o trastornarás con tu mal ejemplo a todo el muñequismo viviente». «Vida, vida, sangre, calor, pellejo», gritó Migajas con desesperación, agitándose como un insensato. «¿Qué es esto que pasa en mí?». La princesa lo estrechó en sus brazos y besándolo con sus rojos labios de cora, exclamó: «Eres mío, mío por los siglos de los siglos». En aquel instante oyóse gran bulla y muchas voces que decían: «¡La hora! ¡La hora!». 12 campanadas saludaron la entrada del año nuevo. Todo desapareció de súbito a los ojos de Pacorrito. Princesa, palacio, muñecos, emperadores, y se quedó solo. Capítulo 14. Se quedó solo y en oscuridad profunda. Quiso gritar y no tenía voz. Quiso moverse y carecía de movimiento. Era piedra. Lleno de congoja esperó. Vino por fin el día, y entonces Pacorrito se vio en su antigua forma, pero todo de un color, y al parecer de una misma materia: cara, brazos, ropa, cabello y hasta los periódicos que en la mano tenía. «Ya no me queda duda», exclamó llorando por dentro. «Soy mismamente como un ladrillo». Vio que frente a él había un gran cristal con algunas letras del revés. A un lado,
Multitud de figurillas y objetos de capricho le acompañaban. «Estoy en el escaparate. ¡Horror!». Un mozo le tomó cuidadosamente en la mano y después de limpiarle el polvo, volvió a ponerle en su sitio. Su Alteza Serenísima vio que en el pedestal donde estaba colocado había una tarjeta con esta cifra: 240 reales. «Dios mío, es un tesoro lo que valgo. Esto al menos le consuela a uno». Y la gente se detenía por la parte afuera del cristal para ver la graciosa escultura de barro amarillo representando un vendedor de periódicos y cerillas. Todos alababan la destreza del artista, todos se reían observando la chusca fisonomía y la chabacana figura del gran Migajas, mientras éste, en lo íntimo de su insensible barro, no cesaba de exclamar con angustia: «¡Muñeco! ¡Muñeco! ¡Por los siglos de los siglos!». Fin. Enero de 1879.